Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar un budín de yogur y frutillas. Una receta como siempre súper simple, queda un budín increíble. No van a creer la miga hermosa que tiene, es súper húmedo y tiene muchísimo sabor. Arrancamos la receta y vamos a poner 60 gramos de manteca. La manteca puede estar pomada o derretida. Si eligen esta última opción, como elegí yo, tengan cuidado que la manteca no esté muy caliente. Así que vamos a poner la manteca derretida en el tupper o en un bowl y vamos a agregarle 125 gramos de azúcar. Lo vamos a batir con un batidor eléctrico hasta que nuestra preparación esté bien cremosa. Si no tienen un batidor eléctrico, también lo pueden hacer con unas varillas de alambre, con un batidor de alambre manual. Lo único que les va a llevar un poquitito más de tiempo. Una vez que hayamos logrado que nuestra manteca con el azúcar haya formado una crema, le vamos a agregar 2 huevos, le vamos a ir agregando los huevos de a uno, o sea, vamos a agregar un huevo, vamos a batir bien y luego vamos a agregar el otro huevo. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando este video. Así más personas pueden realizar esta receta. Ahora le vamos a agregar los secos, así que sobre el bowl voy a poner un colador y le voy a agregar 125 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y una cucharadita de polvo de hornear. Lo voy a tamizar muy bien. Y nuevamente con la batidora eléctrica con la batidora eléctrica voy a integrar todo esto. Primero lo voy a hacer sin prender la batidora porque si no va a salir toda la harina volando, así que lo voy a revolver un poquitito con la batidora apagada y una vez que esté bastante integrado sí voy a prender la máquina. Lo vamos a batir con la batidora eléctrica apenas hasta que esté todo bien integrado. En este momento le voy a agregar 60 gramos de yogur. Yo estoy utilizando un yogur de vainilla, también pueden utilizar un yogur natural. Lo vamos a integrar muy bien. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones. Y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia sobre este video, me lo dejan abajo en los comentarios. De igual forma, si llegan a tener alguna sugerencia para videos futuros, también me lo dejan abajo en los comentarios. Y por último, le vamos a agregar frutillas. En total, la receta lleva 160 gramos de frutillas. Yo voy a dejar 4 o 5 para decorar por arriba el budín. Y al resto de las frutillas las voy a cortar bien chiquititas. Así que una vez que tengamos las frutillas cortadas, se las vamos a agregar a la masa del budín y lo vamos a integrar muy bien. A este budín no solamente lo pueden realizar con frutillas, sino que también pueden usar arándanos, frambuesas o la fruta que a ustedes más les guste. Este budín lo vamos a poner en una budinera. La budinera que yo estoy utilizando es antiadherente, así que no le voy a poner nada porque sé que no se pega. Y para que sepan, las medidas de mi budinera es de 26 por 10 centímetros, así que voy a poner la preparación dentro. Como dije, por arriba le voy a poner unas frutillas así cortadas en finas láminas como para decorar un poco el budín. Y lo voy a llevar a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 40 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un cuchillo o un palillo y este salga limpito. Después de unos 40 minutos así sale el budín del horno. Miren qué lindo que está.
Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.